Buenas tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Es un gusto estar con ustedes en una clase más de nuestro curso sobre dependencia de medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo. Ya nos estamos aproximando al final de nuestro curso. Hoy vamos con la clase número 5 y hoy vamos a hablar respecto a ¿qué hacer si padezco o alguien cercano a mí, un ser querido, padece dependencia a algún medicamento? Ya hemos visto en qué consiste la dependencia, cuáles son los principales síntomas, cómo se evalúa, cómo se diagnostica, cuáles son los medicamentos que más generan, que más tienden a generar dependencia, cuáles son esos signos y señales de dependencia. Y hoy vamos a hablar respecto a eso, ¿no? ¿Qué hacemos si alguien o yo o alguien de mi círculo más cercano, mi familia o ser querido padece dependencia a algún medicamento? Así que bueno, bienvenidos y gracias por estar de nuevo aquí presentes para nuestra cita de todos los jueves a las 6 de la tarde. Bueno, entonces arranquemos, si les parece. Bien, empecemos por decir, ¿no? Algo importante, y es que vale la pena subrayar que la mejor manera de evitar la dependencia y el abuso de medicamentos es hacerle caso al médico. Hacerle caso al médico en cuanto a la dosis, hacerle caso al médico en cuanto a la frecuencia que se debe tomar el medicamento, hacerle caso al médico respecto a la forma que se debe tomar el medicamento, o sea, si es una cápsula, es una cápsula, si es un jarabe, es un jarabe, si es una inyección, pues es una inyección, no alterar la forma en la que viene el medicamento, sino tomarlo al pie de la letra de como lo dice el médico tratante. Pero es posible, porque estamos hablando precisamente del fenómeno de dependencia, que una persona desarrolle dependencia, y en ese caso vendría la pregunta que nos convoca el día de hoy. ¿Qué hago si ya sospecho, presiento que tengo dependencia o que un ser querido padece de dependencia? Muy bien. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es que, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso en la mayoría de dificultades de la vida, de la vida cotidiana y de la vida en todos los casos, para los seres humanos, el primer paso consiste en reconocer que tengo una dificultad. Si yo no reconozco que tengo una dificultad, que tengo un problema, que estoy haciendo un mal manejo, que ya a lo mejor me doy cuenta y acepto que estoy seguramente desarrollando una dependencia, pues no puedo seguir adelante. Así que el primer paso es tener como este acto de conciencia, decir, definitivamente tengo un problema y necesito ayuda. Definitivamente estoy desarrollando, o todo parece indicar que tengo un proceso o que estoy sufriendo dependencia de algún medicamento. Sin ese paso, ningún proceso de cambio se va a dar. Una vez la persona acepta, ¿no? Una vez aceptamos que tenemos problema, que tenemos una dificultad, que hay una sospecha de dependencia respecto al medicamento, el siguiente paso obligado, inevitable, urgente, es buscar ayuda profesional. Uno diría, pero primero mejor le cuento a mi pareja, le cuento a mi familia. No, yo pienso que primero busco el apoyo de mis seres queridos. Eso es muy relativo, porque primero el apoyo familiar no siempre es el que estamos esperando. Teniendo en cuenta que hay tanta desinformación, ignorancia, que no se conoce el tema, que no se comprende, pues a veces lo que pasa es que la familia termina juzgando, reprochando, regañando, apartándose, tomando distancia, porque se está considerando que la persona, por ejemplo, ya es un adicto, con todos los estigmas que hay en torno, con toda la estigmatización que hay en torno a la imagen del adicto, o que simplemente la familia no tenga ni idea de qué hacer porque no hay información, no hay psicoeducación.
A nadie le enseñaron en el colegio, ni en la universidad, ni en sus trabajos qué hacer ante un fenómeno de dependencia. Bueno, esto también es lo que convoca, que nos convoca, ¿verdad? Para poder trabajar este tema a través de estos cursos, y es precisamente difundir un poco más la información responsable, confiable, con base científica, que nos ayude a entender y posicionarnos mucho mejor ante una circunstancia como esta. Muy bien. Por ende, es urgente pedir ayuda profesional, lo recalco y creo que lo voy a recalcar a lo largo de toda la sesión del día de hoy. Entonces dice, si se sospecha que se padece dependencia de un medicamento, pues lo correcto es informar de inmediato al médico tratante, o sea, al médico que me recetó ese medicamento. Ese sería el profesional indicado al que deberíamos acudir, el que me recetó, el que puso la firma, el que me dio la receta, porque él es el que conoce el caso, es el que tiene la historia clínica, es el que tiene la información y el conocimiento de lo que pasó y por qué fui a pedir ayuda a ese médico. Hay una consideración que es muy importante, y es que si uno es muy juicioso y hace la tarea juicioso de tomar el medicamento tal y como lo dice el médico, con como les digo, la periodicidad, la frecuencia, la dosis, el formato, la presentación, el tiempo que el médico me dice, pues realmente siendo el médico tan entrenado en prevenir esos fenómenos de dependencia y en conocer tan bien el medicamento, pues hay menos probabilidades de que yo desarrolle dependencia si yo hago juicioso el proceso. Y además, cosa que es muy importante, es que no basta con que uno vaya a un médico y el médico me dio una receta y yo duré 6 meses, 1 año tomando ese medicamento y nunca volví al doctor porque me sentí mejor y seguí tomando mi medicamento juiciosamente. Resulta que el médico tiene que ir evaluando los resultados, cómo van los síntomas, cómo va la enfermedad o patología o condición que está tratando a través del medicamento, y el médico va decidiendo si tiene que subir, si tiene que bajar, si tiene que ajustar, si tiene que ir retirando el medicamento, precisamente para evitar, dentro de muchas posibles consecuencias, el hecho de caer en un proceso, desarrollar un proceso de dependencia. Entonces, no es que no, porque mucha gente llega al médico y el médico le dice, ¿cuánto llevamos tomando este medicamento? No, 2 años. 2 años y usted hasta ahora vuelve al médico o hasta ahora vuelve, pues no está bien, no está bien. Uno debe controlar el proceso del medicamento yendo periódicamente al doctor para que el doctor vaya decidiendo cómo se va tomando o si se va desmontando, etcétera, etcétera. No obstante, hay casos en que a pesar de que uno pues haga el ejercicio juicioso de seguir al pie de la letra las indicaciones del médico tratante, puede incluso desarrollar dependencia. ¿Por qué? Porque cada cuerpo responde distinto. Digamos que hay una respuesta esperada a nivel del cuerpo con el medicamento, pero cada cuerpo puede responder distinto, puede que una persona haga dependencia y otra no. O sea, ahí hay un fenómeno también muy idiopático, ¿no? Es decir, muy de cada individuo. Entonces, eso es también importante tenerlo en cuenta. Ahora, es factible que la persona pues haya hecho un uso indebido del medicamento. Es decir, lo tomó más, lo tomó por más tiempo, lo tomó con más frecuencia, lo tomó en una presentación distinta, y pues esto obvio que puede contribuir a la dependencia porque no se está siguiendo al pie de la letra las consideraciones del médico para tomarlo de una forma segura. Entonces fácilmente puedo caer en una dependencia. Si eso pasa, si uno dice, lo que pasa es que yo lo tomé mal, me lo tomé más tiempo, yo misma subí la dosis, yo misma o mismo bajé la dosis, yo me lo tomaba no 3 veces al día, sino 4 veces al día, él me dijo que lo tomara 1 mes y llevo 2 meses o 3 meses, pues bueno,
ahí hay una posibilidad de que se genere dependencia, que pues eso incluso pueda llevar después a la adicción, ¿no? Y ahí es que estamos hablando del abuso o del uso indebido del medicamento. Si eso sucede, queridos estudiantes, pues es muy común que uno le dé pena ir al médico y decir, ay, a mí me da pena porque me va a regañar, yo mejor no voy. No, no importa. O sea, si usted desarrolló dependencia o si usted ha venido tomando mal el medicamento y está haciendo un trabajo de conciencia porque a lo mejor está viendo esta información, lo más importante es que usted sin pena vaya y le diga al médico, le diga, mire, doctor, infortunadamente pues yo tomé ciertas decisiones, lo subí, lo bajé, lo alargué, etcétera, lo prolongué, lo que sea, y esto es lo que está pasando. Porque hay cosas que son más importantes que la vergüenza, la pena que nos pueda dar, y es nuestra salud. También tenemos que tener en cuenta que el médico está entrenado para eso, está entrenado para ayudarnos en nuestros temas de salud, para ayudarnos a recuperar nuestro bienestar, entonces puede que uno le dé algo de pena, pero no importa. Es mucho más responsable decirle al médico la verdad. ¿Sí? Y ahí estamos deteniendo un proceso de dependencia, estamos deteniendo un posible proceso de adicción y un posible trastorno de abuso de medicamentos de receta. Entonces, no importa la pena, hay que tener la valentía de decirle al médico, mire, doctor, esto fue lo que hice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un acto responsable con nosotros mismos y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bueno. Aquí hay una idea clave y creo que estamos reiterando lo mismo que he venido diciéndoles desde el comienzo, que si usted sospecha, solo sospecha. ¿Cómo sospecha? Porque a lo mejor yo estoy tomando la dosis y estoy haciendo tolerancia, es decir, me estoy dando cuenta que ya la dosis, me tomo mi dosis, pero no estoy obteniendo el resultado que tenía inicialmente. Sí, entonces ya seguramente hay un proceso de tolerancia o porque lo bajé o se me olvidó tomar el medicamento un día y tuve síntomas de mucho malestar que podrían sugerir que hay un proceso o hay un síndrome de abstinencia. Ya sabemos que esos son dos señales, quizás las más claras, de dependencia del medicamento. Si yo sospecho eso y me doy cuenta que puedo estar desarrollando dependencia, yo tengo que ir, en primer lugar, al médico tratante, al que me prescribió. Pero resulta que no está, no lo encontré, está de viaje, lo que sea. Entonces, yo inmediatamente no voy a esperar a que el doctor llegue, porque si el doctor llega en 2 meses, pues mientras eso, ¿qué? Entonces, ¿qué hago? Acudo a otro especialista. Si a mí me está viendo un urólogo o a mí me está viendo un psiquiatra, y el psiquiatra no está disponible, pues yo acudo a otro psiquiatra, por lo menos para rápidamente ponerlo en conocimiento de la situación y poder detener cualquier proceso, vamos a decir, disfuncional que se esté presentando. Y si el otro médico especialista a lo mejor no puedo, no es viable, por lo menos lo mínimo es ir a un médico general, pero un médico. A mí no me sirve consultarlo pues respetando las profesiones, pero a lo mejor con un enfermero o una jefa de enfermería que aunque tienen el conocimiento, pues no tienen la formación específica en esa condición y en el manejo, el tratamiento de esa condición a través de ese medicamento. ¿Qué sería lo más indicado? Pues el especialista, pero en ausencia del especialista, por lo menos el médico general, pero que sea médico. Entonces, para que por favor lo tengamos muy presente. Aquí hay una nota importante que es una consideración que debemos tener. Y es que si está iniciando un fenómeno de dependencia, porque yo me doy cuenta que como que estoy necesitando subirle la dosis y otra vez va a tener que subirle la dosis y como que hay un fenómeno de tolerancia, como les decía, o un síndrome de abstinencia por leve que sea, estoy sospechando que hay una dependencia, pues si yo acudo oportunamente al médico tratante, es posible que el propio médico tratante, haciendo unos ajustes, me da unas indicaciones y yo pueda superar esa posible dependencia. ¿Sí? Él me dará las indicaciones porque él conoce la dinámica de ese medicamento
en mi organismo y cómo puede detener o reversar un proceso de dependencia en una etapa inicial. Pero si yo ya estoy con una dependencia de mucho tiempo, si ya seguramente si tengo una dependencia de mucho tiempo ya estaré usando el medicamento para obtener el mismo efecto, entonces ya lo estoy tomando más, lo estoy tomando mal, sin haberlo considerado, sin haberlo puesto más bien en conocimiento del médico, o si en el peor de los casos ya he desarrollado una adicción, ¿no? Que ya estoy haciendo cosas indebidas por obtener el medicamento, que ya realmente el malestar, la abstinencia es muy fuerte cuando lo dejo de tomar y ya lo necesito simplemente para evitar esa crisis que me provoca. Ya estamos hablando de un proceso de adicción. El médico tratante puede decir, usted ya tiene un problema de adicción o tiene un trastorno de abuso de medicamentos, ya esto requiere otro nivel de experticia para manejarlo. Entonces, es muy posible que el médico lo derive a uno a un especialista en adicciones. Ya estamos hablando de un proceso de adicción que se maneja con unos parámetros muy similares a cualquier otro tipo de adicción, alcoholismo, adicción a drogas ilegales, al juego, a la ludopatía, etcétera, etcétera. O incluso pues te puede remitir o lo puede remitir a uno a un centro de personas adictas. ¿Sí? Un centro de tratamiento para personas adictas, ¿no? Entonces, eso también vale la pena tenerlo en cuenta porque hay niveles. En la medida en que el problema se ha hecho más grave, más serio, pues seguramente se va escalando hacia otros profesionales ya expertos en un problema de adicción como tal o en instituciones que hay, pues afortunadamente bastantes que se dedican a ayudar a personas con procesos de adicción. Bueno. A ver, esto entonces ya les explicaba que la dependencia puede ser leve en una fase inicial y que si ya avanza y se desarrolla, pues eso puede llevar a una adicción. Y también es importante tener en cuenta que la dependencia puede fácilmente, eso lo hablábamos en la clase pasada, conducir al abuso de medicamentos. ¿Por qué? Porque es que yo ya tengo dependencia, entonces para yo sentir el mismo efecto, por ejemplo con el dolor, ¿no? Si yo me tomaba una pastillita de 20 miligramos y me calmaba el dolor y resulta que ya no me lo calma, sino que yo misma me doy cuenta que tengo que tomar una pastillita y media y después son 2 pastillitas y después me tomo 2 y media sin consultar al médico, pues ya estoy iniciando un proceso de adicción. O sea, hay un punto en que hay una línea muy delgada entre la dependencia y la adicción, ¿no? Otra cosa importante es que la adicción puede implicar la dependencia también, la dependencia física. Cuando ya hay adicción, pues ya hay un abuso total del medicamento. Ya una persona adicta ya se le olvidó incluso hasta en qué dosis y en qué forma tenía que tomar de acuerdo con las indicaciones del médico, sino que ya está totalmente entregado a su adicción, ya lo único que quiere es tomarlo en la cantidad que sea suficiente para sentirse bien. Recordemos que la adicción hay un proceso también en que la persona está obteniendo un estado de conciencia a lo mejor placentero al tomar determinados niveles de ese medicamento, determinadas dosis de ese medicamento, que es distinto al efecto terapéutico del medicamento, que es como cuando uno se toma algo para el dolor como un medicamento opioide, pero lo tomo es porque si me tomo 5 de esos medicamentos, me siento chévere, me siento relajado, eso es otra cosa. Ahí ya estamos hablando de una adicción porque la finalidad es otra totalmente distinta a la finalidad que originalmente tiene el medicamento para tratar una condición previa física, una enfermedad, una alteración, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Los médicos, ¿cómo diagnostican que hay un trastorno de abuso de medicamentos? Porque aquí ya estamos hablando, ya pasamos de hablar un poco de la dependencia a un nivel de que hay un trastorno de abuso de medicamentos, es decir, ya la persona está usando el medicamento, ya eso se volvió un patrón consolidado, ya la persona, digamos, vamos a decir así, se desordenó con el uso del medicamento.
¿Cómo los médicos lo diagnostican? Primero, lo hace a través de preguntas, de la indagación, del análisis de la historia clínica y algunas veces, bueno, también el análisis de los síntomas que está presentando la persona. Recuerden que en la clase pasada hablábamos un poco también y con el doctor Andrés Mondragón también hablábamos de cuáles son los signos para darnos cuenta que una persona tiene una dependencia a un depresor del sistema nervioso o a un estimulante del sistema nervioso o a un medicamento para el dolor, un analgésico opiáceo, que son los que más tienden a provocar dependencia, ¿verdad? Hay unos signos y unas señales y si quieren refrescar la información, solo tienen que mirar atrás. Los médicos también se ayudan con análisis de sangre o orina para determinar qué cantidad de sustancia hay en sangre, ¿no? O en orina y determinar si hay un proceso de adicción, un trastorno de abuso de medicamentos, y eso también ayuda a mirar la eficacia del tratamiento, es decir, se hacen pruebas frecuentes para mirar cómo están esos niveles de esa sustancia, de ese principio activo en sangre o en orina, para determinar si el tratamiento también está siendo efectivo. Bueno, permítanme, toma agüita. Esto ya se los dije, de la dependencia puede ser perfectamente manejada por el médico tratante en una etapa inicial. Déjenme ver qué más. Aquí hay una cosa importante. Si la dependencia ya se saltó al abuso del medicamento y de ahí a la adicción, ¿qué es lo que se hacen en los programas de tratamiento? Si ya la persona la derivan a un especialista en adicciones o a una institución que trata, que aplica los tratamientos para ayudar a personas con adicciones, ¿qué es lo que se busca hacer? El eje central de esos tratamientos y del trabajo del médico especialista en adicciones es aplicar terapia psicológica y estrategias terapéuticas psicológicas para ayudar a modificar el comportamiento de la persona. La gran mayoría de estrategias son cognitivo-conductuales. ¿Qué quiere decir eso? Que se está trabajando en los pensamientos, en los patrones mentales, en las creencias, en los significados que la persona tiene que le han contribuido a ese proceso de adicción o de abuso de sustancias, y a la vez se trabaja en modificar los patrones comportamentales que sostienen la adicción, ¿no? Entonces, no es que cuando yo me siento muy estresado necesito tomarme ese medicamento porque me calma, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, entrar en un estado de calma, autorregularme sin la necesidad de la sustancia, ¿no? Estos programas son muy útiles, son muy efectivos, pero muchas veces primero la persona tiene que pasar por una fase de desintoxicación. Porque si la persona está con un síndrome de abstinencia terrible, ¿no? Que tiene mucho malestar físico, que tiene palpitaciones, que tiene sudoración, que tiene, no sé qué más les podría decir, mucho malestar físico como síntomas de abstinencia, pues así no hay terapia que le entre, perdónenme la expresión. Entonces, primero generalmente la persona, si ya hay una adicción como tal consolidada, primero hay que desintoxicar a la persona y después ya iniciar un proceso de tratamiento cuyo eje central es la terapia psicológica y las técnicas de modificación de los pensamientos y los comportamientos que están asociados o que estaban asociados al consumo de esa sustancia de forma arbitraria o desmedida. Y también se le enseña a la persona a manejar una recaída, a desasociar las experiencias o las situaciones que estaban relacionadas con el consumo, a desasociarlas, para que la persona cuando esté en esa situación no sienta esa necesidad profunda de consumir el medicamento, sino que ya se rompió esa asociación. Y todo se hace a través de estos procesos, de estos programas de tratamiento, donde, como les decía, la terapia psicológica tiene un papel protagonista. Algunas veces
se le suministran a las personas otros medicamentos para disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia, para reducir los efectos en el sistema nervioso de ese medicamento que ya ha estado tanto tiempo presente en sangre, etcétera, etcétera. Y también les explicaba que cuando hay problemas serios de abstinencia, pues lo que generalmente toca hacer es hospitalizar a la persona, porque es que hay procesos de abstinencia, o sea, cuando hay un síndrome de abstinencia, una persona que ya está adicta, eso puede ser terrible, incluso puede afectar, no sé, poner en riesgo la vida. Puede que un síndrome de abstinencia pueda poner en riesgo la vida de una persona. Entonces, se requerirá a veces una hospitalización o en el menor de los casos, en el mejor de los casos, un programa residencial. O sea, la persona tendría que internarse y aquí ya estamos hablando de situaciones muy graves y muy severas de abuso de sustancias y de adicciones. Pero siempre en cuenta que puede pasar si la persona se deja llevar desde un fenómeno de dependencia en adelante, ¿no? Por eso es tan importante detener el proceso a tiempo para evitar que se presenten estas situaciones pues, que pueden llegar a ser tan difíciles de manejar y tan dolorosas para la persona y para su familia. Bueno, ¿qué cosas es importante o qué otras consideraciones es importante tener en cuenta? Aunque el medicamento yo lo pueda comprar en la farmacia y sea legal, eso no significa que yo lo pueda tomar, perdónenme la expresión, como se me dé la gana. Sí, puede que a lo mejor no necesite receta, pero eso no quiere decir que yo lo pueda tomar como se me da la gana, de la forma que a mí, perdónenme la expresión, se me dé la gana. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la persona se ponga en una situación de vulnerabilidad con la posibilidad de caer en un proceso de dependencia, en un proceso de abuso, en un proceso de adicción, ¿no? Para eso es la receta. La receta o la prescripción del médico, y por eso es que los medicamentos que más tienden, ¿no?, a generar dependencia son medicamentos que llamamos de control y requieren de una receta, porque el médico tiene que darme las indicaciones, no lo puedo tomar de una forma intuitiva, yo tengo que hacerle caso a lo que el médico me indica. Bueno, aquí les decía, el hecho de que se tenga la receta no significa tampoco que pueda usar y tomar el medicamento como yo quiera, por mucho que tenga una receta. La receta viene acompañada de una posología, ¿no? De cómo debo tomarla, con qué frecuencia debo tomarla, etcétera, etcétera, y eso es de respetarse porque el médico es el que sabe, uno no sabe. Bueno, esto ya lo hablamos. Vámonos rápidamente a las conclusiones, mis queridos estudiantes. Ay, perdónenme que me estaba adelantando un poquito aquí. Bueno, conclusiones. Primera, súper importante. La mejor manera de evitar la dependencia del uso de medicamentos es hacerle caso al doctor. Lo que él me diga, y si tengo dudas, volver a consultarlo. Preguntarle siempre al médico tratante. Segundo, si ya se ha desarrollado dependencia, el primer paso es aceptar que tengo un problema. El segundo paso es buscar ayuda profesional de inmediato. ¿De quién? Primero del médico tratante. Si no está el médico tratante, un especialista con la misma especialidad que trate la misma condición, ¿no? Es el que puede darme luces sobre el asunto. Y si ninguno de los dos está por X o Y motivo, que ahorita pues no vamos a considerar, por lo menos acudir a un médico general. Pero de ahí para abajo, no. O sea, debo mantenerme en esa línea de que sean médicos que conozcan, que sean expertos, que manejen o que por lo menos entiendan claramente la alteración, la enfermedad o la patología que están tratando a través de ese medicamento. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos que el médico tratante en una etapa inicial de un proceso de dependencia puede ayudar perfectamente, dar unas indicaciones y reversar un proceso de dependencia. Pero si ya la persona lleva bastante tiempo en un proceso de abuso, de uso indebido del medicamento o ya hay una adicción,
seguramente el médico va a remitir a un especialista en adicciones o a una institución donde se recuperen, rehabiliten personas ya con procesos de adicción. El médico establece cómo diagnostica que hay un trastorno de abuso de medicamentos a través de la historia clínica, a través de las preguntas, la indagación con el paciente, los signos que presenta, los síntomas que presenta la persona y también a través de exámenes de sangre y de orina. Importante también tenerlo en cuenta. Y decíamos que en caso de que ya hay un trastorno de abuso de medicamentos o de adicción, hay unos, perdónenme, yo apago aquí esto, que el tiempo se nos acabó, pero voy a tomarme unos 5 minuticos más, ¿vale? Les decía, los programas de tratamiento se centran y tienen un eje importantísimo que es el de aplicar técnicas de modificación de conducta y modificación del pensamiento a través de la terapia psicológica. ¿Para qué? Para que pueda explorar a profundidad las motivaciones, los patrones que se han desarrollado a nivel mental, a nivel del comportamiento en torno al medicamento y poder desmontar esos patrones y paulatinamente llevar a la persona a la recuperación. No obstante, si la persona ya está muy adicto, primero tocaría que la persona pase por un proceso de desintoxicación donde se pueda superar el síndrome de abstinencia y ya la persona esté lista, digamos, en condiciones mentales y físicas adecuadas para iniciar un proceso o un tratamiento de terapia. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos que si la persona tiene síntomas serios de abstinencia, muchas veces va a tener que internarse, o sea, en un programa de tratamiento residencial. Decíamos que aunque un medicamento lo pueda comprar en la farmacia, sea legal, tenga la receta, el médico me lo haya prescrito, eso no significa que yo no pueda desordenarme, tomarlo mal, hacerle cambios a las dosis, tomarlo con mayor frecuencia, o sea, tomarlo indiscriminadamente y no respetar las indicaciones del médico. Es que eso también se puede hacer, pero vale la pena decir que es absolutamente riesgoso e indebido tenerlo muy en cuenta. Y bueno, como decíamos hace un momento, cuando la adicción es muy fuerte, muchas veces, ¿no? En la gran mayoría de situaciones, lo primero que se hace es desintoxicar el cuerpo del medicamento abusado para que la persona ya esté en condiciones de iniciar un tratamiento formalmente hablando. Queridos estudiantes, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Con esto, digamos, ya cerramos nuestra clase número 5. Nos queda una clase para terminar este mini curso de dependencia, medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo, y espero que esta información realmente les aporte valor, les dé suficientes referentes o un marco de referencia que les permita abordar un problema que puede presentarse en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Eso sería todo por hoy. Los espero en nuestra última clase, que será el próximo jueves a las 6 de la tarde. Que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto.